Estaba en un semáforo en rojo, una tarde cualquiera de martes de marzo, cantando mal para la radio y sin pensar en nada importante, cuando alguien tocó la ventanilla del copiloto. Me giré y vi a una mujer parada bajo la lluvia, con el pelo oscuro pegado a la cara y el rímel corrido por las mejillas, con aspecto de haber vivido el peor día de su vida. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes incluso de bajar la ventanilla para preguntarle si estaba bien, abrió de golpe la puerta sin llave, se deslizó en el asiento del copiloto, me agarró la cara con ambas manos y me besó como si fuera el fin del mundo. Duró unos 10 segundos. Un beso de una completa desconocida que, de alguna manera, me hizo sentir como si volviera a casa y se cayera por un precipicio al mismo tiempo. Entonces el semáforo se puso en verde, los coches empezaron a tocar la bocina detrás de nosotros y ella se apartó con lágrimas aún corriéndole por la cara. Me miró con esos increíbles ojos color avellana que juro que podía sentir en el alma, y susurró, gracias. Y entonces se fue. Salí del coche, crucé la calle corriendo y desaparecí entre la multitud antes de poder decir una palabra. Eso fue hace 6 meses, y desde entonces la he estado buscando. Hola a todos. Antes de contarles sobre la búsqueda más loca de una desconocida que prácticamente se ha apoderado de mi vida, quiero saber desde dónde me ven. Dejen su ciudad en los comentarios. Y si son nuevos, por favor, suscríbete. Ayuda a que el canal crezca, y la verdad es que necesito toda la ayuda posible para encontrar a esta misteriosa mujer. Ahora, volvamos a la historia de cómo un beso inesperado lo cambió todo. Así que ahí estaba yo, sentado en el coche con el semáforo en verde y los coches tocándome la bocina, con los labios aún palpitando por un beso inesperado, viendo a una desconocida desaparecer bajo la lluvia de Seattle. Mi mente estaba completamente desconectada. Me quedé ahí sentado hasta que el semáforo se puso en rojo, hasta que el coche de atrás se detuvo y me hizo un gesto obsceno hasta que por fin salí del trance en el que estaba y conseguí seguir adelante. Llegué exactamente 2 cuadras antes de tener que parar porque me temblaban demasiado las manos para conducir. Me quedé en un estacionamiento, agarrando el volante, intentando comprender qué acababa de pasar. Una mujer, una completa desconocida, se había subido a mi auto y me había besado. Y yo le había devuelto el beso sin pensar, sin cuestionarlo. Le había devuelto el beso como si fuera lo más natural del mundo. Soy Gwen Anderson, por cierto. Tengo 28 años. Trabajo como técnico veterinario. Y hasta ese momento, en ese semáforo en rojo, había tenido una vida perfectamente normal, un poco aburrida. Tenía un apartamento pequeño, un gato llamado Profesor Bigotes, un trabajo que amaba y una vida amorosa que, generosamente, podría describirse como inexistente. Llevaba casi 2 años soltero, perfectamente contento con mi tranquila existencia, sin buscar nada ni a nadie. Y entonces ella me besó, y de repente lo estaba buscando todo. Conduje a casa aturdido, repasando esos 10 segundos una y otra vez en mi cabeza. La desesperación con la que me había agarrado la cara. La sal de sus lágrimas mezclándose con la lluvia en sus labios. La forma en que me miró justo antes de correr, como si estuviera memorizando mi cara. El susurro de gracias que no tenía sentido porque ¿de qué me estaba agradeciendo? Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en sus ojos color avellana, en cómo sus manos temblaron contra mis mejillas, en la crudeza de ese beso. Había estado llorando. Había estado huyendo de algo o hacia algo. Y había elegido mi coche, mi ventana, mi cara para besar en lo que parecía un momento de pura desesperación. Me dije a mí mismo que lo olvidara. Fue aleatorio, sin sentido. Probablemente solo una mujer teniendo una crisis nerviosa que eligió a un extraño para besar por capricho. No significaba nada. Nunca la volvería a ver. Debería seguir adelante. Excepto que no podía. Ese beso se había grabado en mi memoria. Y más que eso, no podía dejar de preocuparme por ella. ¿Estaría bien? ¿Qué la había hecho llorar así? ¿Por qué había corrido? ¿Estaría a salvo? Después de 3 días de obsesión, hice algo muy romántico o muy espeluznante, según cómo se mirara. Volví a esa intersección, el mismo día de la semana, a la misma hora, y simplemente esperé. Me quedé en ese semáforo en rojo durante 3 ciclos, esperándola, esperando que volviera a aparecer. No apareció. Volví el martes siguiente y el siguiente. Durante 4 semanas, me desvié de camino a casa del trabajo para sentarme en ese semáforo en rojo, buscando a una mujer cuyo nombre no conocía,
cuyo rostro ya empezaba a difuminarse en mi memoria, salvo por esos ojos. Esos ojos color avellana que estaba seguro de reconocer en cualquier lugar. Mi mejor amiga, Samantha, pensó que me había vuelto loco. Kim, probablemente solo estaba pasando un mal momento. Tal vez la habían dejado. Tal vez estaba borracha. Tal vez era un reto. Tienes que dejarlo ir. Pero no podía dejarlo ir. Ese beso había despertado algo en mí. Una parte de mí que no sabía que había estado durmiendo. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado en piloto automático. Cuánto tiempo había pasado desde que sentí algo tan intenso. No solo la buscaba a ella. Buscaba esa sensación de nuevo. Después de 2 meses rondando esa intersección sin suerte, amplié mi búsqueda. Empecé a ir a las cafeterías de ese barrio, a dar vueltas durante mis pausas de almuerzo, con la esperanza de verla. Debí de pasar junto a cientos de mujeres de pelo oscuro, y cada vez que lo hacía, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirme cuando se giraban y no era ella. Publiqué en Reddit, en el subreddit de Seattle. Perdí la conexión. Me besaste en un semáforo en rojo en Pine Street en marzo. Tenías el pelo oscuro y los ojos color avellana, y estabas llorando. Soy la rubia del onda azul. Necesito saber que estás bien. Por favor, contáctame. Recibí exactamente 3 respuestas, ninguna de ella. 2 eran bromas, y una era de alguien que quería besarme en un semáforo en rojo para ver si publicaba sobre ellos también. Incluso llegué a revisar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos. Pero, claro, esa intersección no estaba cubierta por ninguna de ellas. O si lo estaba, los negocios no estaban interesados en ayudar a una mujer cualquiera a rastrear a un desconocido basándose en un beso de 10 segundos. 3 meses después, Samantha montó una intervención. Se presentó en mi apartamento con vino y determinación. Kim, tienes que parar esto. Te estás obsesionando con alguien que no conoces por un momento que probablemente no significó nada para ella. Significó algo, insistí. Sam, no estabas allí. La forma en que me miró, la sensación de ese beso, significó algo. Quizás sí. Pero se fue. Huyó sin siquiera decirte su nombre. Si hubiera querido que la encontraras, lo habría hecho posible. Samantha me tomó de la mano. Estoy preocupada por ti. Estás poniendo tu vida en suspenso por un fantasma. No se equivocaba. Había rechazado citas, me había saltado eventos sociales, había pasado todo mi tiempo libre en esa intersección o buscando en los barrios cercanos. Mis compañeros de trabajo habían empezado a preguntarme si estaba bien. Incluso el profesor Whiskes parecía preocupado, siguiéndome por el apartamento como un terapeuta peludo. Le prometí a Samantha que intentaría superarlo, pero era mentira. No podía superarlo. Ese beso se había convertido en algo en mi cabeza, ese momento perfecto que representaba todo lo que me faltaba en la vida: aventura, pasión, conexión, la posibilidad de que algo extraordinario pudiera suceder en cualquier momento. 4 meses después de ese día en el semáforo en rojo, estaba en la clínica veterinaria donde trabajaba cuando una mujer entró con un gato herido. Estaba en la parte de atrás, preparándome para una cirugía, cuando oí a mi compañera de trabajo hablando con ella en recepción. Nada de la conversación me llamó la atención hasta que oí la voz de la mujer quebrada por la emoción. Algo en ese crujido, ese sonido particular de lágrimas apenas contenidas, me hizo levantar la vista. Caminé hacia recepción y allí estaba. Ropa diferente, cabello seco recogido en una coleta, sin maquillaje corrido por su rostro, pero esos ojos. Había reconocido esos ojos color avellana en cualquier lugar. Estaba rellenando papeleo, explicándole a mi compañera que había encontrado al gato herido en su callejón y quería asegurarse de que recibiera ayuda. Estaba tan concentrada en el gato, tan preocupada por este animal callejero, que ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Me quedo con este, dije, con la voz firme a pesar de que el corazón me salía disparado. La misteriosa mujer finalmente me miró, y vi cómo me reconocía fugazmente en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, su bolígrafo se congeló a mitad de la firma y me miró como si fuera un fantasma. «Eres tú», susurró. «Soy yo». Conseguí sonreír aunque sentía que me iba a desmayar. «¿Por qué no llevas al gato a la sala de reconocimiento 2? Le echaremos un vistazo». Me siguió al día siguiente con un pequeño transportín con un gato naranja y desaliñado dentro.
En la sala de reconocimiento, con la puerta cerrada, solo nosotras dos y el gato. El aire se sentía eléctrico. No puedo creer que estés aquí, dijo, dejando el transportín sobre la mesa con manos temblorosas. Te busqué. Después de ese día, volví a esa intersección muchísimas veces, pero nunca volví a ver tu coche. Me dio un vuelco el corazón. ¿Me buscaste? Claro que te busqué. Besé a una desconocida en medio del tráfico. No es un comportamiento normal para mí. Se rió, pero con una risa temblorosa. Quería disculparme, explicarte, asegurarme de que no te hubiera traumatizado. No me traumatizó. Abrí el transportín y saqué con cuidado al gato, que maulló lastimeramente. Estaba confundida y preocupada por ti, y también te he estado buscando. Me miró fijamente. ¿Y tú? Llevo 6 meses volviendo a esa intersección todos los martes. He paseado por ese barrio en mis pausas de comida. Publiqué en Reddit. Examiné cuidadosamente al gato, que tenía una pata herida, pero por lo demás parecía estar bien. Necesitaba saber que estabas bien y tal vez descubrir por qué me besaste. La misteriosa mujer se hundió en la silla en la esquina de la sala de reconocimiento. Acababa de enterarme de que mi madre había muerto. Había recibido la llamada del hospital 20 minutos antes. Llevaba un tiempo enferma, pero pensé que teníamos más tiempo e iba conduciendo a casa de mi hermana para contárselo y simplemente me derrumbé. Me detuve en ese semáforo y estaba allí sentada llorando y entonces te vi en tu coche y te veías tan tranquila y contenta cantando la radio y solo necesitaba sentir algo más que pena por un segundo. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento mucho por tu madre. Gracias. Se secó los ojos. Sé que besarte fue una locura. Sé que no debería haberlo hecho. Pero en ese momento, necesitaba sentirme viva. Necesitaba sentir algo más que dolor. Y entonces la luz cambió y la realidad volvió a derrumbarse y entré en pánico y corrí. ¿Cómo te llamas?, pregunté en voz baja. Natalie. Natalie Morrison. Finalmente sonrió un poco. Probablemente debería haber empezado con eso. Kine Anderson. Le devolví la sonrisa. Y que conste que no estoy enfadada por el beso. Confundida, sí, pero no enfadada. Qué generoso de tu parte teniendo en cuenta que básicamente te agredí en un semáforo. No me agrediste. Me besaste y yo te devolví el beso. Terminé de examinar al gato. Este pequeñín se pondrá bien. Parece una pata torcida, probablemente por una caída o una pelea. La vendaremos, le daremos analgésicos y debería estar como nuevo en unas semanas. Natalie dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. No soportaba la idea de que algo más saliera mal hoy. Mal día. Malos 6 meses, admitió. Entre perder a mi madre, lidiar con la herencia, apoyar a mi hermana que no lo lleva bien y tratar de mantener mi negocio a flote, siento que me he estado ahogando. ¿Qué clase de negocio? Tengo una panadería, Sweet Natalie's, en Capitol Hill. Me vio vendarle la pata al gato con una maestría que denotaba años de experiencia. Ha sido mi sueño desde niña, pero últimamente siento que se está desmoronando. No puedo concentrarme. Estoy agotada todo el tiempo y creo que me estoy agotando. Siento mucho que estés pasando por todo esto. Aseguré la venda y le rasqué suavemente al gato detrás de las orejas. Por si sirve de algo, he ido a tu pastelería. Tus tartas de limón son increíbles. La cara de Natalie se iluminó por primera vez desde que llegó. ¿Has estado allí? 3 veces en los últimos 2 meses. Sentí que se me calentaban las mejillas. Estaba buscando en todos los negocios del barrio donde te conocí, con la esperanza de encontrarte de nuevo. Se aclara la garganta, me miró fijamente, algo cambió en su expresión. ¿De verdad que me buscabas? De verdad que sí. Volví a meter al gato en el transportín. Puede irse a casa hoy. Solo mantén la venda seca y tráelo de vuelta en 2 semanas para que podamos ver su progreso. ¿Planeas quedártelo? No lo pensaba, pero supongo que ahora sí. Natalie se levantó y se acercó a mí. Kim, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Ese beso en el semáforo en rojo, ¿significaba algo para ti o fue solo una cosa rara y fortuita que pasó? Me miraba con esos ojos color avellana, y sentí que me enamoraba de nuevo.
Significó algo, dije con sinceridad. No sé qué exactamente, pero significó algo. Tanto que he pasado 6 meses buscándote. He pensado en ti todos los días desde entonces. Natalie se acercó un paso más. Pensé en lo suaves que eran tus manos al agarrarte la cara. En cómo no te apartaste ni te asustaste. En cómo me devolviste el beso como si fuera lo más natural del mundo. Y me preguntaba si me lo había imaginado, lo bien que se sentía. Mi corazón latía a 1000. No te lo imaginabas. ¿Puedo probar algo? Estaba tan cerca que podía oler su perfume. Algo dulce como vainilla y canela. Y puedes decir que no, rotundamente. Me llevaré a mi gato, me iré y no tendremos que volver a vernos si esto es raro. ¿Qué quieres probar? En lugar de responder, Natalie se inclinó y me besó. Más suave esta vez, sin la desesperación del primer beso, pero con una intencionalidad que me hizo temblar las rodillas. Cuando se apartó, sonreía. Quería ver si se sentía igual sin la lluvia y el dolor y el pánico, dijo. Y así es. Me siento exactamente igual. Sí, susurré. De verdad. Nos quedamos en la consulta, sonriéndonos como idiotas hasta que el gato naranja maulló fuerte desde su transportín, recordándonos que no estábamos solos. Debería llevarlo a casa, dijo Natalie a regañadientes. Pero Kim, ¿quieres que tomemos un café algún día? Siento que te debo al menos una explicación que no se da en una conversación de 30 segundos en una clínica veterinaria. Me encantaría. Tomé una de mis tarjetas de visita y escribí mi número personal en el reverso. Llámame cuando quieras. En serio, cuando quieras. Natalie tomó la tarjeta, sus dedos rozando los míos de una manera que me envió electricidad por el brazo. Te llamo esta noche si no es demasiado pronto. Perfecto. Después de que se fuera, me quedé en la consulta durante 5 minutos intentando procesar lo que acababa de pasar. 6 meses de búsqueda y ella había entrado en mi trabajo con un gato callejero. El universo tenía un sentido del tiempo de lo más extraño. Samantha llamó durante mi hora de almuerzo y le conté todo. Entró así como así. Así como así, con un gato herido. Sonreía tanto que me dolía la cara. Sam, sentí lo mismo. El beso. Fue exactamente igual que en el semáforo en rojo. Bueno, admito que esto es bastante romántico, con un toque extraño y acosador, que de alguna manera funcionó. Samantha se rió. ¿Y ahora qué? Quedamos para tomar un café esta noche si llama. Llamó a las 6, justo cuando llegaba del trabajo. Hablamos 2 horas de todo y de nada. De su madre, su pastelería y cómo fue crecer con una hermana gemela. Sobre mi trabajo, la profesora Whiskes y mi búsqueda obsesiva de ella durante los últimos 6 meses. Nos reímos de lo absurdo de todo, de la coincidencia cósmica que nos había reunido 2 veces. Necesito verte de nuevo, dijo Natalie al final de la conversación. ¿Pronto? ¿Mañana es demasiado pronto? Mañana es perfecto. Nos conocimos en una cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos, un territorio neutral que, de alguna manera, aún se sentía lleno de posibilidades. Natalie apareció con vaqueros y suéter, el pelo suelto y rizado, y pensé que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Hablamos durante 3 horas con un café que se enfrió, sobre la muerte de su madre y el dolor que aún estaba procesando, sobre mi vida relativamente tranquila y cómo ese beso me había sacado de la complacencia, sobre la extraña sensación de sentir que nos conocíamos de toda la vida a pesar de haber tenido quizás 15 minutos de conversación. Esto va a sonar loco, dijo Natalie en un momento dado. Pero siento que te he estado esperando. Como aquel día en el semáforo en rojo, una parte de mí sabía que necesitaba besarte específicamente. No a cualquier desconocido, sino a ti. Eso no suena loco en absoluto. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. Siento lo mismo, como si encontrarte fuera inevitable de alguna manera. En nuestra segunda cita, me llevó a su panadería después del horario de oficina y me enseñó a hacer croissants caseros. Compramos harina. Por todas partes, reímos hasta que nos dolió el estómago y nos besamos en la cocina hasta que sonó el temporizador y nos recordó que teníamos pasteles en el horno. En nuestra tercera cita, le presenté al profesor Whiskes, quien se enamoró de ella al instante, lo cual interpreté como una señal cósmica. Pedimos pizza y vimos películas en mi sofá, y parecía que llevábamos años haciéndolo.
en nuestra cuarta cita, Natalie me dijo que se estaba enamorando de mí. Estábamos caminando por el mercado de Pike Place y se detuvo en medio de la multitud, se giró hacia mí y me lo dijo. Me estoy enamorando de ti, Kim. Rápido y fuerte, y es aterrador, pero no puedo detenerlo. Bien, dije, acercándola porque yo también me estoy enamorando de ti. A los 3 meses de salir, Natalie contrató más personal en la panadería para poder tener días libres. A los 6 meses, adopté oficialmente al gato naranja al que decidimos llamar Lucky porque había tenido la suerte de unirnos. A los 9 meses, conocí a su hermana gemela, quien nos miró y dijo, mamá habría. Te amaba. Lo que hizo llorar a Natalie y me enamoré aún más de esta mujer que lo sentía todo tan profundamente. Un año después de ese beso en el semáforo en rojo, Natalie y yo estábamos de vuelta en esa misma intersección. Ella había querido venir aquí, al lugar donde todo empezó, para nuestro aniversario. Nos sentamos en mi coche en el semáforo en rojo, y se giró hacia mí con esos ojos color avellana que habían atormentado mis sueños durante meses. Gracias por buscarme, dijo. Gracias por no rendirte ni siquiera cuando era una locura. Gracias por besarme en primer lugar. La besé suavemente y por traer a Lucky a mi clínica y por ser lo suficientemente valiente para sentir todo tan intensamente como para besar a un desconocido bajo la lluvia. El semáforo se puso en verde, pero ninguna de las dos nos movimos. Los coches empezaron a tocar la bocina detrás de nosotras, igual que aquel día del año anterior. Pero esta vez solo nos reímos. ¿Deberíamos ir?, preguntó Natalie. Probablemente. Pero volvamos aquí todos los años. El mismo día, a la misma hora. Una tradición. Me gusta. Me besó de nuevo cuando el semáforo se puso en rojo. Pero la próxima vez sabré tu nombre antes de besarte. Me parece una buena política. 2 años después de ese primer beso, Natalie me propuso matrimonio en el mismo semáforo en rojo. Lo había planeado a la perfección, calculándolo para que nos detuviéramos en un semáforo en rojo justo en el momento justo. Se arrodilló allí mismo, en el asiento del copiloto de mi coche, sacó un anillo y me pidió matrimonio mientras los coches tocaban la bocina. Dije, sí, claro. ¿Qué otra cosa podía decirle a la mujer que irrumpió en mi vida en un semáforo en rojo y lo cambió todo? Nos casamos en primavera en una pequeña ceremonia en el jardín de la panadería. Mis votos incluían la promesa de parar siempre en los semáforos en rojo y los suyos, la de no volver a besar a desconocidos en sus coches. Todos rieron, nos besamos y fue igual que aquella primera vez, como llegar a casa y caerse por un precipicio de golpe. Mirando atrás ahora, 3 años después de aquel martes de marzo, puedo decir con certeza que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No buscaba el amor. No buscaba aventuras. Simplemente estaba sentado en un semáforo en rojo, cantando mal en la radio, viviendo mi vida tranquila. Y entonces Natalie tocó mi ventana, me besó bajo la lluvia y salió corriendo. Y en lugar de olvidarlo, en lugar de considerarlo un momento extraño y fortuito, decidí buscar. Elegí creer que algo tan significativo tenía que significar algo. Elegí buscarla incluso cuando parecía una locura. Algunos dirían que tuve suerte, que fue solo una coincidencia que entrara en mi clínica 6 meses después. Pero creo que fue más que eso. Creo que el universo pone personas en tu camino cuando estás listo para ellas, cuando las necesitas, cuando el momento es perfecto, incluso si parece completamente equivocado. Natalie me besa en los semáforos en rojo ahora a propósito. Cada vez que nos detenemos en esa intersección, se inclina y me besa, y nos reímos de esa primera vez cuando ni siquiera sabía mi nombre. Se ha convertido en algo nuestro, nuestra historia, el momento que define cómo nos encontramos. La gente nos pregunta cómo nos conocimos y siempre les decimos la verdad. Me besó en un semáforo bajo la lluvia y luego se fue sin decir palabra. Pasé 6 meses buscándola, recorriendo cada calle, cafetería y panadería del barrio hasta que el universo decidió que habíamos esperado suficiente y la trajo de vuelta conmigo. No es una historia de amor tradicional. No empezó con una app de citas, ni con una cita de amigos, ni con un encuentro casual en un bar. Empezó con el dolor y la desesperación, y un momento de conexión entre 2 desconocidos en un semáforo. Pero esas suelen ser las mejores historias de amor, las inesperadas, las que te hacen creer en el destino, en el momento oportuno y en la posibilidad de que cosas extraordinarias puedan ocurrir en días normales. Así que, si alguna vez te encuentras en un semáforo y ocurre algo inesperado,
no lo descartes. No lo descartes como algo aleatorio o sin sentido. A veces el universo intenta decirte algo. A veces, el beso de un desconocido bajo la lluvia es el principio de todo. Y a veces, cuando eliges buscar algo en lugar de dejarlo ir. Cuando eliges creer en un sentimiento. Esa fuerza tiene que significar algo, encuentras justo lo que no sabías que buscabas. Encontré a Natalie. O tal vez ella me encontró a mí. O tal vez nos encontramos justo cuando ambos estábamos listos para ser encontrados. Sea como sea, estoy agradecido cada día por esa tarde de martes de marzo. Por la lluvia, el semáforo en rojo y la mujer que tuvo el valor de besar a un desconocido cuando necesitaba sentirse viva. Ese beso cambió mi vida y he estado agradecido por cada semáforo en rojo desde entonces.